La socialización es un proceso vital para el desarrollo humano y es importante para las personas por muchas razones. Por un lado, por una cuestión de desarrollo social, la socialización es un proceso mediante el cual las personas aprenden las normas, los valores y los comportamientos adecuados a su cultura y su comunidad. A través de la socialización, las personas aprenden a interactuar con los demás y a construir relaciones sociales saludables. La socialización también influye directamente en el desarrollo emocional de las personas. Al interactuar con otros, las personas aprenden a expresar sus emociones, a entender las emociones de los demás y a desarrollar habilidades emocionales importantes como la empatía. También mejora la autoestima, porque la socialización puede ayudar a mejorar la autoestima de cada individuo y sumar a la confianza en sí mismo. Al interactuar con los demás y recibir una retroalimentación positiva, las personas pueden sentirse valoradas y aceptadas. La socialización también promueve la salud mental, que previene la depresión, la ansiedad y otros trastornos de salud mental. Las relaciones sociales pueden proporcionar apoyo emocional y una sensación de pertenencia, lo que puede mejorar la salud mental. En resumen, la socialización es importante para las personas porque ayuda a desarrollar habilidades sociales, emocionales y psicológicas importantes para una vida saludable y satisfactoria. ¿En qué basamos este conocimiento? Bueno, hay distintas ciencias sociales como la psicología, la sociología, que han realizado estudios que arribaron a estas conclusiones que estuve mencionando. Uno de estos casos es el caso de la niña Genie. La niña Genie es un caso bien documentado de una pequeña que fue sometida a un aislamiento extremo y prolongado desde su nacimiento hasta los 13 años de edad. Esta niña, cuyo nombre real es desconocido, se le ha dado el nombre ficticio de Genie para proteger su identidad y fue criada en condiciones de extrema privación social, emocional y cognitiva. Genie fue descubierta en 1970 cuando tenía 13 años, después de que su madre, quien había sido abusiva y negligente, la confinó en una habitación oscura y la mantuvo atada a una silla durante gran parte de su infancia. Como resultado, Genie no había desarrollado habilidades básicas como el lenguaje, la socialización y el cuidado personal. Después de ser rescatada, Genie fue llevada a un hospital donde fue objeto de estudios intensivos por psicólogos, lingüistas, interesados en comprender cómo se desarrolla el lenguaje y el pensamiento. A través de estos estudios se descubrió que Genie tenía una capacidad de aprendizaje increíblemente alta y pudo mejorar significativamente su lenguaje y otras habilidades sociales y cognitivas. A pesar de los esfuerzos para ayudar a Genie a recuperarse y desarrollar sus habilidades sociales y emocionales, su vida posterior fue muy difícil y problemática. Después de pasar tiempo con varias familias adoptivas, Genie finalmente fue colocada en un hogar para adultos discapacitados, donde ha pasado gran parte de su vida adulta. El caso de Genie es un ejemplo extremo del impacto que el aislamiento y la privación social puede tener en el desarrollo humano y subraya la importancia crítica de la socialización y la interacción social temprana para un desarrollo saludable y completo de los seres humanos.